Hoy les vamos a hablar un poquito del futuro de los almacenes. Decía ahí la disrupción y el futuro de una parte fundamental en la cadena de suministro, que es el almacén, de donde todo nace y surge y va hacia el futuro, ¿no? Pero yo siempre he creído que para hablar del futuro tenemos que ver un poco hacia el pasado, tal vez, analizar un poco el presente y entonces sí tener las bases suficientes para ir hacia adelante y llegar hacia un futuro que tal vez actualmente nosotros solo imaginamos. Y como a lo mejor muchos no estamos dentro del almacén, pues no tenemos muy claro. Pero entonces, hablando de eso, hablamos un poco del pasado. Si yo cierro mis ojos, creo tener una imagen clara de cómo se veía hace 50, 40, 30 años, depende de la edad de cada quien, un almacén tiempo atrás, hace algunas décadas. Y afortunadamente no necesito solo imaginar, ya existe el internet, entonces pude ir a las redes y buscar un almacén de hace 50 años y algo así se veía, ¿no? ¿Qué cosas les puedo decir de un almacén de hace 50 años? Primero pues eso no parece tener un código de barras por ningún lado, un tag o mucho menos. No existía la trazabilidad en ese entonces, todo se hacía mediante papel. Para mí yo me lo imagino moviéndose lentamente, este almacenista que está acá en su montacargas, en su patín, moviendo lentamente los bultos de un lugar a otro. Otra cosa que noto acá es que tienen un solo producto. Antes los grandes fabricantes hacían 1 o 2 productos y tenían almacenes dedicados para mover ese producto en particular, ¿sale? Entonces, son cosas que con el paso de las décadas han venido cambiando y han venido evolucionando y se han venido transformando. ¿Pero por qué? Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, del por qué ha venido evolucionando. Mucho tiene que ver con la tecnología, sin duda, pero otro tiene que ver con nosotros como usuarios, con los consumidores, los que estamos al final del camino. Creo que somos los que marcamos muchas de estas pautas en cuanto a lo que se refiere a una automatización, almacén, la cadena de suministro y demás. La cadena de supply chain y los almacenes cada vez están más presionados por la manera en que nosotros, les decía muy al inicio, nos comportamos, nosotros como usuarios. Y todo comienza con un clic, ¿correcto? En el momento en que nosotros adquirimos un producto, estamos moviendo toda una cadena atrás de suministro. A veces recibes un producto en tu casa, pones una firma electrónica y ni siquiera te imaginas todo lo que tuvo que pasar, todo el camino que recorrió tu paquete para llegar hasta tu casa en tiempo. O por el contrario, el día que no llega, ese día sí te preguntas exactamente qué pasó. ¿Quién cometió un error en el proceso para que mi paquete no llegara en tiempo hasta mi casa? Ahí empieza un reto del almacén. ¿Cómo realmente ser eficientes para que en un clic que esta persona está haciendo logremos cumplir y cubrir todas las expectativas de este usuario? Lo que hizo Zebra es un estudio de investigación a nivel global con empleados y ejecutivos encargados de la toma de decisiones para analizar las tendencias y tecnologías que transformarán nuestras operaciones en el almacén, ¿sale? Esto se hizo entre enero y febrero del 2022, entonces es un estudio bastante reciente de cómo actualmente nuestros líderes, las personas que toman las decisiones sobre los almacenes, piensan que estamos o que deberíamos estar, y sobre todo también cuáles son los retos con los que se están enfrentando. El 85% de los entrevistados piensan que van a contratar servicios de logísticos de terceros en los siguientes 5 años. ¿Esto a qué se debe? Pues que es tanta la demanda hacia afuera, es tan diversa, los volúmenes de los paquetes, decíamos, son tan altos que naturalmente se intenta buscar eso. Otro dato interesante es que dice que el 54% invertirá en visibilidad en los siguientes años, de 1 a 3 años. Pero también hay otro dato que es contrastante con este 54 que les estoy diciendo. Casi el 60% de estos mismos entrevistados aseguran y dicen que todavía tienen muchos de sus procesos en papel. Es bien contrastante, porque uno se imaginaría que las grandes compañías actualmente lo hacen todo de manera muy automática.
Y puede ser en una parte del proceso, puede ser que fueron creciendo con la tecnología y adoptándola, pero hay procesos a los cuales no estaban acostumbrados. Por ejemplo, grandes embarques, diferentes lugares, errores, viene después la logística inversa. Cuando una persona no le llega su paquete o el paquete que quería y lo quiere devolver, hay muchas de las veces que prefieres ya no devolverlo porque es una lata estar buscando la guía y que te contesten y que se regrese y que le den entrada y que te vuelvan a mandar el producto. Las empresas, por ejemplo, actualmente tienen ese reto y lo están tratando de solventar con tecnología, pero ahí te das cuenta que como fue una explosión de procesos nuevos, de tecnologías nuevas, no necesariamente están listos para todo lo que viene, como uno de esos casos es precisamente la logística inversa, ¿no? ¿Qué otra cosa nos dice? La fuerza laboral cambiante. Este es un tema bien complicado en los almacenes, fíjense. Hay algunas industrias que están ubicadas geográficamente en alguna parte en donde no se tiene demasiada población. Y las mismas empresas se pelean a los empleados de enfrente y luego a los de enfrente, ¿no? Por tantito más se nos van todos para allá y bueno, es un tema que en algunas industrias se sufre mucho y en industrias con almacenes. ¿Qué pasa si tú quieres tener una estrategia de digitalización, de automatización en tu almacén, pero típicamente tienes a personas entrando y saliendo de la operación? ¿En qué momento los capacitas y los especializas realmente para que hagan un proceso de picking mucho más eficiente, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Tienes muchos errores en el picking, pero tiene que ver también con las personas que están utilizando esos equipos. Entonces, aquí nos dice también que por eso es que el 83% de las personas, de estos líderes, dicen que un factor muy importante y determinante para esto es que la tecnología cada vez se parezca más a la que usan en el día a día, a tu teléfono celular, ¿no? Que tenga Android y que entonces sea mucho más intuitivo para la persona que está llegando a la operación, para que más rápidamente lo enroles, no tengas que tener un rango tan alto de capacitación y de esta manera puedas tener contrarrestar el impacto que tiene la alta rotación. Entonces tienen un reto interesante en los almacenes por este tema de la rotación y la gran mayoría está muy preocupado precisamente por este tipo de situaciones de la falta de personal y cómo implementar la automatización. ¿Qué más nos dice el estudio? Esto ya se los comenté, son simplemente datos. Los cambios en el comportamiento del consumidor afectó las operaciones de los almacenes. Eso no me cabe la menor duda. Mientras más presionemos desde acá, desde el consumidor, en otra charla yo decía, imagínense si estos datos están arriba del 80%, la mayoría ahorita, que se están ofreciendo más opciones en cuanto a productos, que queremos que los periodos de entrega sean más cortos y prefieren que les entreguen los artículos a recogerlos. Todo esto está arriba del 80% con la generación que actualmente compramos en Internet. Las nuevas generaciones, nuestros hijos, los que ya tengan nietos, los futuros hijos, para ellos va a ser muy natural comprar en Internet. Nosotros lo aprendimos por las circunstancias, porque fuimos envolviéndonos más. Yo todavía tengo tías que no quieren comprar en Internet, ¿no? Pero típicamente tuvimos que aprenderlo, lo fuimos adoptando. Las nuevas generaciones no lo van a necesitar. Ellos ya nacieron con un dispositivo en la mano. Para ellos lo natural va a ser comprar en línea. Y aún así ya tenemos estos datos tan altos. La realidad es que de verdad nuestro almacén está listo para soportar esta ola de compras que se venga por Internet en las siguientes décadas. Tenemos que ponernos esa pregunta en la mesa, ¿no? Y decía yo en la introducción del estudio que se hizo, pues al final el resultado que todos traen en la cabeza y que dicen es la modernización, ¿no? La mayoría concuerda en que la pandemia le resultó un catalizador para la adopción de la tecnología. Y entonces, ¿qué pasa con el futuro de los almacenes, correcto? También nos dijo el estudio que el 82% planean en invertir en software, automatización analítica, y aquí tenemos temas como
análisis de datos, machine learning y analítica predictiva. Tendencias de la industria que sin duda van a ayudar a los almacenes a ser mucho más eficientes. Entonces sí, hacia allá van los líderes de nuestros almacenes y nuestra cadena de suministro, ¿correcto? ¿Qué más nos dice el futuro? Que el 61% de los ejecutivos no saben dónde comenzar para automatizar. Saben que tienen que automatizar, saben que tienen que modernizar su almacén, pero no necesariamente saben cuál es el siguiente paso, en dónde estoy parado y hacia dónde voy, ¿correcto? Los almacenes actualmente se encuentran en un sector azul en donde están mejorando la productividad de cada trabajador individual y mejorando la productividad del equipo en general. ¿Hacia dónde nos vamos a mover? Hacia tener visibilidad en tiempo real y trabajar orientados más hacia datos. Este es simplemente un mapeo de cómo están esas personas pensando que vamos a ir hacia el futuro. Pero bueno, aquí es donde entramos a nuestro famoso modelo de madurez del almacén. Lo principal o lo primero que encontramos es que en todos los almacenes existen 3 facetas de la modernización básicas. Todos los almacenes, por más pequeño que sea o por más grande que sea, tiene estas 3 facetas, ¿correcto? Entonces existe un sistema de administración de almacenes. Por ahí tenemos que empezar todos. Tener un sistema, como se le llame, hay sistemas muy grandes, sistemas hechos en casa, todo un sistema que nos permita llevar la administración de un almacén, que nos permita saber qué tenemos, en dónde lo tenemos, en qué momento lo tenemos, ¿correcto? Existe entonces también el objetivo de optimizar a nuestros trabajadores y nuestros flujos de trabajo gracias a poder detectar, analizar y actuar. ¿Cómo es que se ve el modelo de madurez del almacén? Pues el modelo de madurez tiene 5 fases. Imaginémonos que tenemos este espacio vacío y aquí empieza nuestra fase 0. No tenemos nada, no tenemos sistemas, no detectamos nada, no hacemos nada. Y llegan todas las sillas. Igual ahí están, pero nadie las tiene, nadie las ve, no están en ninguna parte. Ahí estaremos exactamente en la fase 0. Después, alguien dice, no, tenemos que darle visibilidad a todas estas sillas. Podemos empezar dándoles vida digital, ¿correcto? Les vamos a poner una etiqueta. Entonces les ponemos una etiqueta y ya sabemos más o menos cuántas sillas tenemos aquí. Empezamos a tomar el inventario de todas, las empezamos a subir a un sistema de administración de almacén y ahí empezamos con nuestra fase 1. Tener a nuestra información con código de barras y otro tipo de tecnología para lograr el control básico de las operaciones de un negocio. Yo decía en algún momento, en esta fase necesito saber qué tengo, qué no tengo y en dónde lo tengo. Y es bien curioso, porque hasta las grandes compañías de México, que uno se imaginaría que saben exactamente lo que tienen, en dónde está, se los prometo que hay muchos que están haciendo inventarios cíclicos porque no saben exactamente lo que tienen, lo que no tienen y en dónde está. Hay almacenes muy pequeños que tienen un mucho mejor control, pero entre más grande, entre más volumen, entre más operaciones, típicamente es más complejo. Entonces, en esta fase tenemos tecnologías como código de barras, lectura de código de barras, un WMS, un ERP que está ya de alguna manera logrando que nuestro usuario sea mucho más eficiente. Después, ya vamos a optimizar el uso de la tecnología móvil en una fase 2. En esta fase ya tenemos a usuarios mucho más específicos para cada operación. Entonces, imagínense que yo les digo, ok, tenemos que hacer un levantamiento de todas las sillas que tenemos acá y necesitamos que además las vaya limpiando y les vaya haciendo el inventario y entonces pues le doy la terminal portátil. Entonces, por cada una tiene que ir poniendo la terminal, tiene que leer el código de barras y luego hacerle la limpieza. ¿Qué tal si le doy un dispositivo que va en brazo, con un escáner que va de anillo, que soporta el agua y todo, y va haciendo su lectura y va haciendo su limpieza sin necesidad de estar tomando el dispositivo y dejándolo en mesa? Le estás dando a tu usuario las herramientas adecuadas para el proceso que particularmente le está corriendo. Aquí hay un ejemplo también muy claro, el picking por voz. Entonces,
tienes un picking como el que estamos ya viviendo actualmente, en donde en una caja tienes que poner productos de diferente gama porque Blanca pidió un saco y luego pidió unos zapatos y luego pidió otra cosa que son de diferentes tipos de productos para ponerlo en una misma caja y la persona tiene que tener las manos libres, entonces por voz van dando los comandos. Ya lo estamos haciendo a tu usuario mucho más específico y con soluciones mucho más específicas para el proceso que le está corriendo, ¿correcto? Después vamos a saltar a una fase 3, en donde de alguna manera tenemos o logramos dos objetivos. Uno es empezar a emplear la visibilidad en tiempo real. ¿Recuerdan el mapeo que veíamos cómo hacia el 2024 las empresas van a empezar a buscar visibilidad en tiempo real? Bueno, aquí es precisamente donde entran las tecnologías en la fase 3 de visibilidad en tiempo real. Entonces acá tenemos tecnologías como sensores, Bluetooth Low Energy, RFID, activo o pasivo, que nos permite tener trazabilidad en tiempo real. Pero también les decía que son dos objetivos. Puedes empezar a tener trazabilidad en tiempo real y también mejorar puntos críticos de tu operación. Entonces, por ejemplo, ahora te dicen, no puedes ir escaneando silla por silla, no, es demasiado tardado. Vamos a tener que apilarlas todas y sacarlas y en ese momento pues ya te diste cuenta si salieron 50 bien y si salieron 60 también. Que el caso de negocio nos diera y que le pusiéramos un tag de RFID, que esa tecnología lo que nos permite es hacer una lectura solamente al cruzar un arco. ¿Cruza? Ya pasó. Entonces ahí ya estamos teniendo visibilidad sin necesidad de la intervención de una persona. Un punto crítico es ese de tu operación porque lo vas a hacer muy rápido. Para ti es importante que se lean todas esas sillas. ¿Sale? Entonces, además, ese sistema pues está conectado y te da la visibilidad de que todas pasaron por aquí, ¿no? Entonces, un ejemplo burdo, pero creo que les puede ayudar a entender un poco más. Viene la fase 4. Y entonces aquí empleamos la visibilidad generalizada del tiempo real en el almacén, en donde todo nuestro almacén, todas nuestras operaciones de nuestro almacén pueden ser localizables en tiempo real y en diferentes plataformas puedes saber qué está sucediendo exactamente en todos los procesos en ese momento. En la pasada teníamos algunos procesos a esta altura de inteligencia en tiempo real. Aquí tienes una visión generalizada. La fase 5. Y es el futuro de nuestro almacén. Y así, como hace 50 años, 40 o 30, depende de cada quien, se soñaba que podríamos tener dispositivos para hacer videoconferencias, tal vez un reloj que te permitiera hacer llamadas. Ahorita estamos pensando en lo que va a pasar en las siguientes décadas en nuestro almacén. Y sí, nuestro almacén es el almacén del futuro, en donde solamente con información puedes tomar decisiones predictivas de cómo tiene que estar funcionando tu almacén el siguiente mes, la siguiente semana, basado a cómo se está comportando tu consumidor. Entonces ya tienes la suficiente información para decir, ¿ok? La siguiente semana tengo un pico porque viene lo que sea de este evento y tengo que poner 4 montacarguistas más, los tengo exactamente en esta zona, los tengo que traer para acá. Ese tipo de decisiones predictivas son posibles o serán posibles en nuestro almacén del futuro, en nuestra modernización del almacén. Las presiones del mercado son un catalizador positivo. Hay muchas cosas negativas que tuvimos que aprender de estos últimos 2 o casi 3 años. Sin embargo, si algo pudimos entender y aprender es que sirvió para catalizar muchas cosas que nosotros típicamente no nos atrevíamos a hacer o avanzar. Como me decía aquel directivo, fue mi mejor consultor de innovación tecnológica en la pandemia, ¿correcto? Entonces, deben implementar nuevas tecnologías, están de acuerdo en que las tienen que hacer. Creo que existe un camino, existen la manera de ir llevándolo hacia el futuro. Otras conclusiones son algunos desafíos. El comercio electrónico, no tengo que repetirlo, o lo he repetido al cansancio. No, eso está forzando, impulsando, presionando cada vez. Y ahorita estamos hablando del almacén, pero ese comercio electrónico está forzando e impulsando a las empresas de transportación y logística, a la manufactura,
a todo el entorno de supply chain lo está presionando y lo está empujando a ser cada vez más eficientes con costos más bajos y bueno, una serie de cosas que hoy no nos toca platicar de eso. Y otra clave es que se planea que para 5 años en adelante solo el 5% continuará usando estaciones de trabajo fijas. Hablábamos de la movilidad que está ahorita en auge y ya no tendrán las menos operaciones en papel, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la tecnología está entrando y debe seguir avanzando dentro de nuestros almacenes para realmente podernos contestar esa pregunta que hacemos un inicio. ¿Estamos preparados? ¿Realmente mi almacén está preparado para un entorno mucho más complicado del que me encuentro, para los nuevos consumidores, para el entorno general que vivimos de tecnologías que están allá afuera al alcance de los usuarios, pero tal vez no al alcance de mi almacén todavía?